En la Biblia nos habla de que en el primer año de matrimonio los soldados no iban a la guerra, ¿no? Había que tener una deferencia, tenía que dedicarse a su familia y, bueno, sobre todo... A sus quehaceres. A sus quehaceres y, sobre todo, a procrear, ¿no? Que en aquella época, bueno, pues se habla mucho de que la esperanza de vida era muy mala, pero en realidad había mucha mortalidad infantil, ¿no? Y es verdad que y había muchas más guerras, entonces los varones morían más jóvenes, porque eran los hombres los que históricamente han ido a la guerra, ¿no? Entonces, ahora tenemos una sociedad de la protección, ¿no? De no exponernos a ningún tipo de nada, de tener sobreprotegidos y bueno, y la Iglesia hemos mamado un poco eso también, ¿no? Dentro de la Iglesia está el refugio, estamos protegidos, qué miedo a los incrédulos que van a decir de nosotros, nos van a rechazar, nos van a señalar, van a hablar mal de nosotros, y nos mantenemos de incógnito, cristianos de incógnito toda la semana, y luego el domingo pues sí, podemos ser libres, ¿no? En vez de salir del armario, entramos en el armario, claro, que es la Iglesia, ¿no? A expresarnos como somos realmente, ¿no? Entramos en Narnia. Entramos en Narnia. A través del armario. Y fíjate que Jesús hacía discípulos y no montaba infraestructuras, no alquilaba locales, no compraba iglesias, no construía templos. Iba por la calle y vamos aquí, yo no tengo donde recostar la cabeza, ¿no? Y uno reflexiona sobre en qué se ha convertido lo que es las instituciones religiosas, ¿no? Claro. Primero la estructura, luego la jerarquía, el orden, y luego que nadie se salga de esos parámetros que hemos marcado como religión, ¿no? Y Jesús vino a liberarnos, ¿no? Precisamente, ¿no? Sí, no, y además yo creo que estamos viviendo... una cosa es tener un local y luego, pues, lógicamente tener las comodidades. Sí, claro. Pero que eso no sea un fin. No simplemente está ahí y está ahí. Entonces un poco de calor, un poco de frío en verano y un poco de calor en invierno. Pero que no sea un fin tener un templo impresionante con una infraestructura increíble, con 50 o 60 personas de músicos y coro, porque a Dios no le impresiona todo eso. No. Eso es una realidad. Es decir, ¿qué es bueno? Es bueno. O sea, David tenía un coro impresionante. Dios en el cielo tiene un coro de ángeles impresionante, pero no es un fin. Entonces el gran problema es que ahora mucha gente lo que hace es que va buscando iglesias a ver en cuál me quedo, y la buscamos pues por la predicación del pastor, que no sea muy complicada, que no me cree muchos problemas, por la infraestructura, que haya escuela para niños, que las sillas sean cómodas, que haya un parking decente, ¿verdad? Entonces todo eso es un poco lo que buscamos para decidir dónde me voy a quedar. Y yo me acuerdo que una vez en Juárez estuvimos y vino allí el pastor Kirkpatrick, que era el pastor de Pensacola. Y uno de los días quiso tener una reunión pues con todos los pastores y líderes y eso y tal. Bueno, entonces, claro, y le preguntamos, pastor, ¿cómo usted se dio cuenta de que había un avivamiento en Pensacola, ¿no? Y él dice, pues mira, te digo por qué. Porque hiciera frío, hiciera calor. Si el culto empezaba a las 9, a las 6 de la mañana había una cola impresionante para entrar. Dice, y en el segundo culto, más de lo mismo. Y en el tercero, más de lo mismo. Dice, entonces nos dimos cuenta que algo pasaba, que algo de diferente estaba pasando. Digo, tiene razón, ¿no? Porque aquí en las iglesias nuestras empezamos a las 12, a las 12 han llegado muy poquitos y después de las 12:30 empieza a llegar ya la gente, va llegando y algunos llegan pues casi a la 1:30, casi ya cuando estamos terminando. Y entonces dices, pues no, aquí no hay avivamiento. Aquí no hay avivamiento. Al final vamos también a hablar del Salmo 57 porque... Sea Dios exaltado es el título que le has puesto al Salmo. La finalidad de estas iglesias, de estos movimientos
carismáticos o religiosos. Muchas veces se busca exaltar la figura de la persona, del pastor o del cantante o de la propia iglesia, ¿no? Igual a veces es movimiento que no está personificado en una imagen de una persona, pero sí del movimiento, del pensamiento, de la forma de pensar, de la ideología o de, pues incluso a veces hasta de la música. Claro. Hay movimientos que se conocen por su música. No sabemos la cara el nombre del cantante o el nombre del pastor, pero conocemos su música, ¿no? Entonces se hace mucho marketing o se mueve mucho. Y entonces a veces es algo que hay que luchar, ¿no? De que no sea exaltada la figura del hombre, ¿no? Qué bien predica, qué bien canta, qué movimiento más bueno, qué bien organizada está la iglesia, cuánta gente asiste. O sea, a veces nos dejamos impresionar por las apariencias, ¿no? Por la parte humana. Por el marketing, realmente es que hoy incluso a veces hay gente que te plantea y te dice, Willy, debiéramos hacer un marketing mejor para que venga más gente a la iglesia. Y yo les digo, lo siento, pero yo no voy a hacer marketing. Lo siento, no voy a hacer marketing. Yo no tengo que convencer a nadie porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y lo que no le voy a hacer es vender a la gente una infraestructura más bonita, mejor presentada para que vengan. No, digo, mira, yo he estado en sitios en América Latina donde la gente camina horas y horas para ir a reunirse en una choza con suelo de tierra, con bancos de madera sin respaldo que como te muevas mucho te caes, y ahí están alabando y adorando a Dios. Digo, ¿y aquí qué ocurre? Aquí ponemos sillas cómodas y la gente se nos duerme cuando alguien predica. Cuando alguien predica, digo, y luego hemos alcanzado una tontería muy alta en cuanto a los nombres. Es decir, lo he dicho aquí varias veces, en mi iglesia también lo he dicho, digo, si tú haces un congreso para que invitas a Dante Gebel, a Claudio Freyson, a Guillermo Maldonado y cobras 30 euros, se te va a llenar. Si haces un congreso y dices es gratuito, no hay ningún problema, van a predicar Willy, Dani Díaz, viene la familia y poco más. Es decir, estamos diciéndole a Dios, esa gente sí, esta gente no. Y eso es un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nos encontramos con una iglesia que está funcionando igual que la sociedad. Sí, sí, por modas, por corrientes ideológicas. Es decir, todo el mundo... Ahora vemos, por ejemplo, tú oyes al 80% de los cantantes, tantos chicos o chicas, y todos tienen el mismo ritmo de música, prácticamente tienen las mismas coreografías, sobre todo las chicas, desde Beyoncé hasta ahora no ha variado mucho, es decir, y dices, sin darnos cuenta usamos las mismas técnicas, y eso es muy peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vengan los tiempos difíciles, que es lo que le pasa al salmista en el Salmo 57, ¿qué va a pasar? Claro. Cuando tengamos que clamar a Dios y decirle, ten misericordia de mí, porque hay gente que viene por mí a saco. Volvemos a lo de antes, ¿no? Si estás sobreprotegido, si vives tu vida con rodilleras, con coderas, sin estar expuesto cuando venga la vida real, ¿no? Porque en algún momento te vas a enfrentar a la vida real, claro, a los problemas, no vas a estar preparado para soportar, ¿no? Porque vemos que hay una generación de cristal que se llama, ¿no? De personas que ay, me he quedado sin batería en el iPhone, ¿no? Y montan un drama, ¿no? Y sí, por favor, que me he quedado sin batería en el iPhone, ¿no? Y para ellos es un tormento porque no están expuestos a la vida real. Cuando predicas la cruz, muchos se espantan. Claro. Realmente, ¿no? Pero ¿y si a la cruz le ponemos una almohadilla, Willy, aquí en el hombro? Porque es que se me clavan las astillas. Claro. Oye, la cruz pesa mucho. Le voy a poner un ruedín para arrastrarla, que sea más cómodo de llevar. Hombre, también la puedes hacer de foam. Por ejemplo, la hacemos de foam, más blandita, menos pesada, más cómoda. Claro. Y así vamos amoldando, ¿no? la cruz. Y Jesús es un mensaje muy sencillo. Niéguese a sí mismo y sígame. Tome esa cruz y sígame. Ese es el Evangelio. Y cuando perdemos la perspectiva de la cruz, estamos perdiendo la perspectiva de Cristo. Claro.
Sí, no, es una realidad. Y eso... Y Pablo lo dice, predico Claro. a Cristo crucificado. O sea, hablo Claro. de la cruz es el eje en el que marca un antes y un después de la historia de la humanidad, ¿no? No podemos perder ese punto de vista, ¿no? Claro, y eso que Jesús nos dice, a ver, tranquilos, que esto es lo que os pido, y este es el tema, es decir, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, es decir, no... Esto es lo que yo os prometo, pero claro, tenéis que coger la cruz. Claro. Es decir, lo que no podéis pensar es que mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero sin coger nada. Sin coger nada. Digo, porque entonces, claro que es fácil y hay que es ligera, no Lo tiene lleve todo él, ¿no? No tienes nada, ¿no? Entonces, pero yo creo que es tiempo de que la gente, y yo creo que hemos ido tratando de vender un evangelio que sea atractivo, ¿no? Y como dice Pablo, la locura no es atractiva. No, porque es impredecible. Es decir, una persona que tiene un problema de trastorno mental, ¿verdad? Pues es impredecible. O sea, ahora está arriba, puede estar abajo, puede estar hablando contigo tranquilamente, de repente se pone violento, se pone agresivo. ¿Por qué? Porque es algo que él no domina. Por eso es un trastorno mental. Entonces, Pablo dice, el evangelio es locura. O sea, es impredecible. Pero nosotros hemos tratado de hacerlo lo más predecible posible. Sí. Es decir, por eso yo le digo a la gente, a ver... Con un horario... Sí, a ver... El espíritu se mueve el domingo a las 11:30. Claro, presentación. Ofrenda. ¿Verdad? Presentación. Después de la presentación, alabanza. Que la alabanza es alabanza primero, adoración después. Sí, eso después pasamos a testimonios. Después de testimonios, anuncios, pasamos los diezmos y ofrendas, predicación y, dependiendo de la iglesia, pues despedida o llamamiento. Llamamiento y despedida o directamente despedida, dependiendo de la iglesia. Esa es nuestra liturgia. Sí, verdad. O sea, que a veces hablamos de la iglesia católica y todo, pero nosotros tenemos nuestra propia liturgia. Quiero decir que el orden no está mal. Entonces hay gente que me dice, no, lo que vamos a hacer es cambiar y vamos a tener lo primero la predicación. Digo, me da igual, al fin y al cabo es una liturgia. Sí, claro. Es decir, si quieres hacer el cambio. Para que la liturgia cambie, lo que tiene que cambiar es el corazón. Claro. Entonces, ahora, ¿cuándo suelen cambiar los corazones? Y aquí es donde vamos al Salmo 57, cuando tenemos problemas. Cuando, como decías tú el otro día, ¿verdad? Cuando truena, nos acordamos de Santa Bárbara. Pues cuando tenemos problemas, cuando a veces nos acercamos más a Dios. Sí. Y cuando buscamos a Dios de una forma diferente y cuando queremos que Dios haga cosas, que Dios se mueva, es cuando tenemos. Y es un poco lo que le está pidiendo el salmista a Dios en es decir, le va explicando, es que vienen contra mí y no son cualquiera, o sea... Tienen lengua, con la lengua hacen daño, están montando red a mi paso. Estas redes normalmente se referían a las redes que se usaban para cazar pájaros, aves pequeñas, ¿no? Y eran redes que se levantaban y son de sedal transparente, de tal forma que los pájaros chocan contra ellas porque no las ves, o sea, no las ven. Van volando rápido, asustados porque vienen los hombres detrás y cuando quieren darse cuenta están y se han enganchado en la red. Y eso es un poco eso es lo que están montando contra mí, cosas que no veo, pero que quieren atraparme. Y yo creo que hoy en día, tal vez no es aquí en España, no es tan directo, hay otros países donde sí. Y ahí Ted Blake, con Puertas Abiertas, explicó un poco cómo a veces en esos países donde se prohíbe el cristianismo se montan redes, es decir, de tal manera que se introduce gente que se hace pasar por creyente para denunciar al resto y para que sean llevados a la cárcel. O sea, es un poco lo que está diciendo. Claro, aquí no, aquí lo tenemos fácil, aquí es al revés. Aquí lo que hay que conseguir es que la gente entre y que los creyentes vengan a tiempo. Y ni engañándoles. Entonces quiero decir, aquí tienes que montar comidas de iglesia, tienes que montar un buen culto, una buena música, etcétera, etcétera, para que... Sí, un poco engañándoles para que entren, ¿no? El marketing. Como decía, forzándolos a entrar, pero forzándolos de esto. ¿Qué pasaba en los tiempos de Pablo especialmente? Pues que si tú entrabas a un sitio así, te la jugabas. Sí. ¿Por qué? Porque lo que estabas entrando a un sitio donde se decía Jesús es Señor. Y entonces el mantra de la época es César es Señor.
Entonces, si Jesús es Señor, César no es Señor. Por lo tanto, estás hablando en contra del César. Y eso, en muchos casos, llevaba pena de muerte. Claro. Es decir, entonces te la jugabas. Y podemos hablar de Corea del Norte, podemos hablar de China, podemos hablar de Afganistán, de muchos otros sitios donde te la juegas. Y entonces, cuando te la juegas, clamas. Sí. Es curioso cuando, reflexionando, ¿no?, sobre lo que estás diciendo, cuando estás en situaciones de estrés, de apuros, de angustia, se define nuestro corazón. Por un lado, los que tenemos cierto temor de Dios, nos damos cuenta, es momento. Se me ha pasado, tengo que ponerme delante del Señor porque necesito su ayuda. Y luego, por el otro lado, están hasta el más ateo, que tiene dos opciones. O volver a Dios, o es el que le echa la culpa a Dios de todo. Ajá. Curiosamente, ¿no? Decía Groucho Marx, ¿no? Dice, me aburren mucho los ateos porque solo hablan de Dios. Claro. Es que es así. Entonces, a veces es más cansino a veces discutir con un ateo queriendo defender su ateísmo y atacando a Dios, diciendo, pero si me estás hablando más de Dios de lo que yo te he hablado nunca, ¿no? Claro. Si yo no te tengo que hablar de Dios y tú no crees, pues no tienes que defenderte, ¿no? Claro. Por eso me hace mucha gracia estas peleas, ¿no?, de infantiles, ¿no?, de que hay acerca de la ciencia contra Dios. Y a mí me hace mucha gracia y me lo paso muy bien porque los científicos dan coces contra su aguijón, ¿no? Intentando descubrir la no existencia de Dios, probando la no existencia de Dios siempre con... y digo, pero si te estás dando coces contra tu propio aguijón. Claro, pero esos mismos científicos a mí me alucinan un poco cuando dices, a ver, Dios no existe, vale, pero esto tiene 200 millones de años. Ole. Y vas y te lo crees. A pies juntillas. Sí. Yo digo, bueno, pues estarías tú allí para verlo. Entonces, sí, al final, perdona, Dani, que te No, solamente estaba reflexionando sobre eso, ¿no? Las situaciones de estrés nos ponen a prueba. Claro. Y nos definen. Claro. ¿De dónde eres? ¿Tú de qué pie cojeas? O sea, ¿vas a ir hacia el lado de Dios o vas a ir al lado contra Dios? Porque incluso cuando tú le das la espalda a Dios, no pidiéndole ayuda, estás dándole la espalda. Sí. Porque Dios te está poniendo en una situación que te tienes que definir. Te dice, yo te voy a poner en una situación para que te definas. Ahora tú elige. Claro. Pues puedes ir por aquí o puedes ir por allí. Y tus caminos, tus pasos, van a definir el destino de tu camino, ¿no? Claro, y además que Dios no lo hace, porque hay mucha gente que piensa por ahí, no, Dios lo hace porque Él quiere mandar, Él quiere ordenar, quiere gobernar tu vida. No es verdad. Él quiere siempre que tú te definas porque Él te ama. Él te ama, Él tiene un plan para tu vida, un plan de bien, un plan de prosperidad, un plan de paz que le gustaría que se cumpliera. Entonces, cuando de repente te llama al orden, es porque te estás yendo hacia el lado oscuro, valga la alusión a la película, ¿verdad? Y estás perdiendo esa oportunidad y Él te ama. Tú no te preocupes porque Dios era antes de que tú vivieras y será después de que tú te vayas. Es decir, Dios, la existencia, los planes, todo lo que Dios tiene en su mente no depende de ti. Es Él el que te da, no eres tú el que le das a Dios, ¿no? Entonces, por eso hay tanto ahora. ¿Cuál es el gran problema? Que seguimos sufriendo las consecuencias de Génesis capítulo 3, es decir, queremos discernir entre lo bueno y lo malo, creemos que seremos como dioses y todavía seguimos ahí. Sí. Es decir, y los científicos todavía pues quieren ser un poco como dioses. Y no solamente los científicos, Willy, también incluso hasta los y nosotros hasta los también, creyentes también. Nosotros a veces también queremos actuar, ¿no?, como si fuéramos dioses, ¿no? Queremos, a mí me entristece a veces, ¿no?, y ver movimientos cristianos que derivan en ese autoritarismo, ¿no?, de las figuras como pues con esos llamados profetas, ¿no?, que declaran y que hablan con una rapidez y profetizan según acorde al corazón de sus concupiscencias, ¿no? Pablo lo avisa, ¿no? Porque Pablo también nos alienta a profetizar, sobre todo que profeticéis, más que hablar en lenguas, más que otras cosas, que profeticéis. Pero claro, con un temor de Dios. A los profetas en la Biblia, si profetizaban algo que no se cumplía, los apedreaban. Hoy en día, Willy, lamentablemente, hemos perdido tanto el temor de Dios que profetizamos a la ligera, ¿no? Y sí. Creo que yo siempre hablo del péndulo, ¿no? Vamos de un extremo al otro. Claro. De decir, oye, qué bueno. El péndulo. No profetizo porque me da miedo, entonces no se profetiza nunca. Ahora profetizamos a la ligera que según me venga mi estado de ánimo. Oye,
Yo creo que, Claro. que hay que encontrar el punto en el que tenemos que... Tú has hablado mucho sobre la profecía y tú tienes mucho que decir en este tema también, ¿verdad? Sí, no, nosotros en la escuela profética que tenemos, es decir, que creo que es muy importante que la gente pase por una escuela donde aprenda, una de las cosas que normalmente no permitimos es cuando dice Dios me ha dicho, no. O es de parte de Dios, no. Lo siento. O sea, hay veces que tú vas a hablar de parte de Dios, pero para eso tienes que estar muy seguro y para eso lo has tenido que consultar con otros personas que tienen don profético y, por supuesto, con tus pastores, antes de decir nada. Todo eso, o sea que le decimos nosotros, cuando tú te pase esto, usa el sistema de la Virgen María. Y lo guardó en su corazón hasta el tiempo del alumbramiento. Pues esto es igual. ¿Por qué? Porque creo que así como el don profético es uno de los dones que más estamos necesitando hoy en día, es el don que más daño ha hecho a lo largo de la historia. Y sobre todo últimamente de los años 60, donde lo profético se volvió a poner otra vez como de moda, ¿verdad? Ha hecho muchísimo daño, y es porque la gente lo usa de forma alegre. Y tenemos que tener en cuenta, porque si yo digo Dios me ha dicho y no es verdad, yo estoy cometiendo uno de los pecados más grandes, y es que estoy tomando el nombre de Dios en vano. No me lo ha dicho. Aparte del daño que puedo hacer a la persona que lo va a recibir. Por eso yo le digo a mi gente cuando va a otros sitios, pastor, me han dicho esto, ¿qué piensas? Y digo, bueno, oramos y vemos. Y si no es de parte de Dios, se acabó. O sea, lo desechas y punto. Qué difícil pero es complicado. Desechar es complicado. Porque normalmente porque son buenas. Normalmente irás a las naciones, tendrás un ministerio poderoso, pero yo le digo a la gente, cuando Dios te dice irás a las naciones, tendrás siempre, en ese momento o después, o alguien te tiene que decir, y este es el precio. Pasa por caja. Sí, no porque Dios te pida un precio, no porque Dios exija, sino porque Dios tiene que preparar tu corazón. Y si no prepara tu corazón, vas a ser un orgulloso, un vanaglorioso, y al final todo tu ministerio se va a caer. Porque lo hemos visto en grandes hombres de toda la historia y lo hemos visto en la Biblia. Entonces, quiero decir, tenemos que tener cuidado. No hay nada nuevo, ¿verdad? O sea, siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido palabras sibilinas que se cuelan, ¿no?, en la casa. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque yo he vivido mucho daño. Por eso a mí me pregunta y la gente le digo, recomiendo. Nosotros en la escuela profética hay que tener en cuenta que estamos hablando de 3 años estudiando, donde el punto principal de la escuela profética es el carácter. El don profético sin un carácter guiado por el Espíritu Santo es como darle a un mono un cartucho de dinamita encendido. Te la va a liar parda. La va a liar parda, pero fijo que sí. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Fíjate qué confianza, ¿verdad? O sea, ¿cómo cambia el salmo? Es que el salmo en principio suena muy llorón. Sí, pero dando un voto de confianza. Cambio brutal. Increíble, ¿no? Sí, estoy seguro, confío en la salvación de mi Dios, ¿no? Y que incluso puede venir en esta vida o en la siguiente. O sea, que realmente uno debe confiar en la salvación de Dios, ¿no? No, y yo creo que es importante, es decir, por eso cuando la gente en la iglesia me dice, no, Willy, es que estoy mal, me siento mal, que no hay ningún problema, que parece que los cristianos nos podemos sentir mal, es decir, la gente, pastor, ¿un cristiano puede tener depresión? Digo, claro que puede tener depresión, ahí tienes a Elías, la depresión que le entró, que se fue para el monte Oreb y se metió en una cueva y acaba de tener una victoria sobre los sacerdotes de Baal a lo bestia. Pero da igual, y muchas otras, es decir, Jesús en Getsemaní se plantea y no está en depresión, pero sí tiene un estado depresivo, es decir, si es posible, pase de mí esta copa y la angustia llega hasta tal extremo
que mi sudor se mezcla con sangre, es decir, eso es una tensión brutal. Quiero decir, se abren y salen. Claro, entonces quiero decir, y muchos otros, o sea, el salmista David le pasa un montón de veces. El otro día que vimos, ¿quién me diera alas de paloma para irme al desierto y huir y esconderme? Eso es un principio de depresión, es decir, no estamos hablando de... Entonces quiero decir que no está mal cuando le decimos a Dios, mira, todo esto me pasa y así me siento. Ahora, si nos quedamos ahí, entonces le estamos diciendo a Dios, tú no puedes hacer nada. Una de las cosas que hacen los psicólogos y los terapeutas, y además yo creo que lo hacen con una base bíblica, es mirar a los ojos a tus miedos, ¿no? Sí. Tienes que enfrentarte a esos miedos, a esos temores, a aquello que te atemoriza o aquello que te aflige, ¿no? Jesús lo hizo con la cruz. O sea, él mira la cruz, siente eso que tú dices, ¿no? Esa tensión, esa prueba de decir, oye, me voy de aquí, vuelvo al Padre. No, él se enfrenta a la cruz porque ve algo más allá de la cruz, ¿no? Es como mirar al abismo, ¿no? Uh-huh. Y miras tan profundo el abismo que ves la luz al final del túnel, ¿no? Y yo creo que es lo que hizo Cristo, ¿no? Vio el abismo, vio la sombra de la muerte, vio todo el sacrificio, pero él miraba más allá de eso, ¿no? Y cuando miramos a la cruz, no miramos a la cruz como símbolo que nos va a salvar, sino vemos lo que viene después. Claro. Que es lo que está viendo el salmista. La salvación viene después. Claro. Cristo tuvo que morir para poder ofrecernos la salvación. Y nosotros tenemos que también que ver a través de las aflicciones lo que hay detrás, que hay algo más allá, ¿no? Claro, hombre, lo que pasa es que Jesús tenía, hay que tener un carácter, un discernimiento impresionante para ver, o sea, el propósito. Claro. El propósito era reconciliar a la humanidad con Dios, volver a abrir ese velo y que tuviéramos acceso directo al Padre. A ver, entonces, él lo veía, el propósito, pero qué difícil es saber el propósito, pero lo que tengo que caminar por medio, es decir, ahora me van a arrestar, todos los que han estado conmigo me van a abandonar, me van a poner una corona de espinas, se van a reír de mí, en el Sanedrín me van a dar de bofetadas, me van a dar latigazos con esos látigos tan horrorosos que tenían los romanos, me van a llevar por las calles riéndose y poniéndome en entredicho con una cruz a la espalda y me van a colgar de un madero y al final me van a clavar. Entonces, y todo esto es, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, me voy a tener que separar de Dios porque me voy a hacer pecado. No pecador, pero me voy a hacer pecado. O sea, quiero decir, yo sé dónde está, pero hay que andarle, ¿estaría yo dispuesto a alcanzar el propósito, pero pasando por todo eso? Si no es por la gracia del Espíritu Santo. Tela marinera. Como personas. Tela marinera. Y Jesús era hombre. Era verdaderamente Dios, pero era verdaderamente hombre. La cruz le dolió, la corona de espinas le dolió, los latigazos le dolieron, todo lo pasó. Lo pasó desde el punto de vista humano. Entonces, el tema es complicado. Es decir, Dios me llama a las naciones, Dios me llama a un ministerio poderoso, un ministerio fructífero. Pero, ¿qué es lo que tengo que caminar para llegar ahí? Sí. Y estoy dispuesto. ¿Qué pasa? Pues que muchos, sobre todo los pastores jóvenes o los chicos jóvenes, ¿verdad?, les deslumbra todos estos fuegos artificiales y creen que todo esto es gratis. Es decir, que se trata de, yo para tener Ministerio de las Naciones lo que tengo es que hacer ciertas amistades con ciertos pastores, especialmente de América Latina, para poder viajar allí, predicar en sus iglesias y ya estoy llegando. Pero eso no es. No. Eso no es mucho más complicado. Entonces, si después de pasar el proceso, entonces yo puedo decir, Señor, que tú seas glorificado, que tú vas a estar conmigo, y como dice al final del Salmo, Señor, tú eres exaltado. Si puedo decir todo eso, entonces voy bien. Incluso voy bien. Nosotros no vemos los resultados. Sí, no, por eso porque digo. A veces decimos, bueno, si me compensa, si me salen los números, claro,
voy a sacrificar ahora, voy a estar aquí sujeto a este ministerio porque sé que luego, y voy a hacer mis cálculos y entonces llegaré a la gloria, ¿no? El sueño americano, ¿no? Sí. Voy a cruzar la frontera, voy a saltar las vallas que tengo que saltar, voy a trabajar de barrendero, camarero, pero luego voy a llegar a ser, tener papeles, entonces cuando tenga papeles ya entonces quiero vivir el sueño americano, pero en el Evangelio, ¿no? Ya. Voy a empezar por abajo porque tengo sueños, tengo ilusiones, y está bien tener sueños o ilusiones, pero tenemos que servir al Señor incluso si están dispuestos a no ver el resultado. No verlo, porque dice, oye, yo sembré, como dice, no, Apolo sembró y otros cosechan. O sea, nosotros no tenemos por qué buscar siempre obtener resultados. Todo lo que tú has sufrido, las lágrimas que has derramado en tu ministerio, quizás pueda venir otro y ver los frutos. Claro, no, y de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Claro, yo como perito arquitecto edifico sobre el fundamento para que otros edifiquen sobre el fundamento que yo estoy poniendo. Es decir, esto va a ser así, y lo que tenemos que desear es que el que venga detrás edifique mejor que nosotros, claro, y que no pase tal vez por tantas historias como hemos pasado nosotros y por tantas dificultades. O sí, pero porque eso ha forjado el carácter. Claro, también. pero Dani, por tantas dificultades, por errores nuestros. Bueno, claro, eso sí. ¿Entiendes? No, sí. Lo demás, el proceso es el proceso y el proceso es de Dios, no es mío. Entonces, yo sé que ha habido pastores ahí que han tratado pero a saco, se han ido a saco a por ellos, y creo que tampoco eso es bueno. Es decir, deja que el proceso es de Dios, ¿no? Y el caso más claro que tenemos es de Moisés. Se la juega toda, está ahí aguantando 40 años en el desierto, no sé qué, y al final no llega. No vio. Lo vio, pero no llegó. No entró. Entonces quiero decir... Pero qué importante, ¿no? El momento... Claro. Aunque Dios es excesivamente severo, podemos interpretar que es muy severo por un error de orgullo, ¿no? De Moisés. También Dios ve que hay que dar un paso generacional. Claro. Tiene que haber un relevo. Y Josué venía preparándose tantos años para ese relevo. A mí mi preocupación, y tú comprenderás también como hijo de pastor y trabajando en el ministerio activamente, una preocupación que uno siente es, no es decir, estaré a la altura, no, es que seguiré siendo herramienta para Dios. Claro. ¿no? Dios me utilizará también en la siguiente etapa, ¿no? Nos utilizará a la siguiente generación. Porque hay algo que te tortura un poco, y es la primera generación levanta, la segunda mantiene y la tercera destruye, ¿no? Ya. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Sí. Es así. Ha sido así. Incluso los apóstoles, ¿no? Levantaron, otros mantuvieron, y a la tercera generación, quizás en el año 300 y pico, pues parece que el imperio vino y se apoderó de ese movimiento, ¿no? Que luego, bueno, siempre quedó un remanente, ¿verdad? Claro, yo creo que los únicos que han roto esa norma ha sido la Iglesia Católica, que cuando empezaron ya destruyeron. Ya empezaron en el siglo IV, en vez de empezar, destruyeron el verdadero evangelio que venía desde el siglo I. Pero creo que los demás sí, la verdad es que siempre ha ocurrido. Creo que tiene que ver con esta reflexión del Salmo 57, ¿no? Que Dios sea exaltado. O sea, mientras Dios sea exaltado, y ese sea el propósito de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, que la gloria sea para Dios. Que no sea por eso me preocupa a veces ministerios tan personalizados, ¿no? en una persona, ¿no? Que digas, uy, a esa persona le pasa algo, cuidado, porque todo se centra en eso, ¿no? Y debemos ser un poco más cristocéntricos, ¿no? Y a mí los sistemas piramidales nunca me gustaron. No, las estructuras piramidales son malos. Es porque al final, cuando hay un hombre en la cumbre, yo creo que cuanto más en responsabilidad estás, más bajo estás, ¿no? Creo que la pirámide en todo caso sería invertida. Invertida. ¿No? Cristo es el cimiento y sobre Cristo edificamos cada uno soportándonos las cargas de los otros. Y creo que es una bonita manera de ver que de esa manera Cristo es el fundamento de nuestras vidas, ¿no? Sí, no, fíjate, ayer me contaba Cheli, dice, fíjate, la familia real noruega, la esposa, viven en su propia casa, trabaja, y dice, y no quiere nada del gobierno, de que le pase ninguna asignación el gobierno noruego. Lógicamente les pagan lo que son actos protocolarios y todo, pero además ella trabaja y todo. Digo, ¿ves? Wow. Digo, porque es posible, ¿eh? Claro, eso te ayuda a mantenerte humilde. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si no, pierdes la perspectiva. Y yo creo que lo que hacen todos los sistemas piramidales es que el que está arriba en la cúspide pierde la perspectiva de que todo lo que tiene y está donde está por todo lo que tiene debajo.
sino que él lo que dice es, bueno, vamos a ver todo lo que sacamos, todo lo que explotamos a los de abajo para que yo me mantenga arriba. Y Jesús dice, a ver, ¿alguno quiere ser el primero? Pues ya sabe lo que tiene que hacer, servir. Entonces, esto es una realidad que no podemos perder de vista. Por eso para mí es muy malo cuando se exalta a los pastores, o a los líderes, o a los profetas, o a los ministerios por ahí. A mí eso es muy malo. A mí yo cuando he ido a algunas iglesias y termino de predicar y me aplauden, me rechina los dientes y el estómago me duele. Sé que lo hacen con cariño, ¿vale? Pero no me ayuda. No es agradable. No, o sea, no me ayuda. Es agradable al ego, pero no al espíritu. A mí no me ayuda, ¿no? Sí. Porque entonces, primero, el mensaje no era mío, era del Espíritu Santo, y lo único que he hecho yo ha sido portavoz. O sea que no he hecho nada. Por lo tanto, si hay que darle un aplauso, déjelo al Espíritu Santo, que es el autor de todo esto. Entonces, por eso yo creo que el salmista aquí dice, lo estoy pasando mal, pero confío en Dios y que Dios siempre sea exaltado. Yo creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a eso, que todos somos iguales. Entonces, ¿que hay gente a la que Dios usa? Sí. Pero tal vez es porque nosotros los ponemos siempre al frente. Tal vez si pusiéramos a otros, pues Dios también los usaría también, ¿no? Pero es que hasta una burra. O sea, es que realmente nosotros somos un burrito. Tenemos que llevar a la espalda en nuestros lomos a Jesús y no alardear cuando aplauden. Claro. Osana, hijo de David, se lo están diciendo el Señor, no a ti. Entonces no te crezcas más de lo que es. Mira qué actitud tiene al final del Salmo, ¿verdad? Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré Amén. Y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. O sea, es una exaltación, claramente. Sí. Es una exaltación al protagonismo, a decir, tú eres el importante, no importa cómo me encuentre yo, no importa qué circunstancias me rodeen, tú eres el importante, tú eres el Dios verdadero, el único que merece la honra, la alabanza. Y lo has dicho claramente, aunque estemos tristes, debemos alabar a Dios. Claro. Que alabar no es solamente un cántico alegre. Claro. Porque el gozo no tiene que ver con la alegría. No todo tiene que ver. No, el goce y el gozo son dos palabras parecidas, pero no son. No son las mismas. No. Entonces el gozo siempre está presente en nuestra vida, el gozo de la salvación, ¿verdad? La confianza, como hemos leído antes. Yo confío en tu salvación. Aunque esté muerto de miedo, aunque esté aunque me rodee ligaduras de muerte, aunque quiero tirar la toalla ya. Estoy hasta las narices, pero yo confío en ti, en tu salvación, ¿no? Y qué bonita actitud para al final decirnos, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Qué bonito que al final siempre queda el Señor está por encima de todo, por encima de los cielos. Es un símil, ¿no? Claro, siempre. ¿Qué vemos? Pues ¿qué es lo que más nos impresiona? El universo, el cielo. Claro. Pues, él está por encima de todo eso. Entonces, y ya a mí me gusta, lo que me gusta mucho es ese llamamiento a despierta. Despierta. Creo que estamos en un momento, yo sigo diciendo, para mí, yo me guío mucho por las fiestas judías, que fue por las fiestas puestas por Dios. Hay otras fiestas que fueron puestas por el pueblo judío, como Hanukkah y otros, que están bien, son suyas, pero las suyas, tanto las de primavera como las de otoño. Y yo sigo pensando que estamos viviendo ahora, antes de llegar a Yom Kippur y a Tabernáculos, creo que estamos viviendo la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas es llamamiento, despertar. Llamamiento a despertar, despertar que viene Yom Kippur, que viene el día del juicio, para después llegar a Tabernáculos. Pero yo creo que estamos ahí, yo creo que Dios nos está dando en este tiempo la oportunidad a la Iglesia y a cada uno de nosotros a nivel personal de que despertemos, de que cambiemos la actitud, de que cambiemos las cosas. ¿Por qué? Porque con las cosas que yo he hecho en todos estos años atrás, los resultados que estoy obteniendo son los mismos. Si yo quiero, como decimos, que venga un avivamiento a este país, que haya un cambio en este país, que la Iglesia influencie a la sociedad en este país, etcétera, 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 es tiempo de hacer cosas diferentes. Porque si sigo haciendo las mismas,
entonces lo que voy a obtener es lo mismo. Así es. ¿No? Entonces, más de lo mismo, pues algunos vendrán, otros se irán, otros harán una cosa, otros harán otra, pero al final tenemos hay más iglesias, porque las iglesias se multiplican por división, hay trashumancia de ovejas de una iglesia para otra, depende de lo bonita que sea, pero no estamos alcanzando a 41 millones de españoles y no españoles, pero personas que viven en España, no les estamos alcanzando. Y eso, para mí, ¿por qué? Porque Cristo murió por todos ellos y, por lo tanto, para eso mandó a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso cambie? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es despertar nosotros. Si despertamos nosotros, va a despertar la Iglesia a nivel local. Y si despierta la Iglesia a nivel local, va a despertar la Iglesia a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que el salmista le está diciendo. Vale, todo, o sea, confío en ti, exaltado seas, cantaré, trovaré salmos, etcétera, 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 pero, Señor, que pueda despertar, ¿no? Y yo creo que este salmo es un llamamiento a esto, es decir, Señor, necesitamos despertar. A veces despertar es darte un golpe de realidad también, ¿verdad? Sí, a veces si te das un golpe despiertas antes. Eso, estamos un poco enajenados, estamos aletargados, nos acomodamos. Muy acomodados. Nos acomodamos y decimos, a ver, ¿cómo me va? Bien, tengo. Por eso yo le digo a la gente, el boom migratorio en España lo que hizo fue que pastores que tenían 20 personas, de repente vino el boom migratorio de América Latina, se juntó con 300, dijo 300, con los diezmos de 300 y las ofrendas pagamos el local, yo tengo un buen sueldo y realmente ¿para qué me quiero seguir moviendo? Ya tengo suficiente, ¿no? Y nos hemos conformado. Sí, sí. Y otros nos hemos conformado porque por más que queremos, la Iglesia no crece, la Iglesia parece que no avanza y dice, mira, no, ya estoy cansado, por más que haga, aquí no solo me falta salir desnudo a la calle predicando el Evangelio y no sé si eso me va, sí, a ver si así llamo la atención y pasa algo. Es decir, por una cosa o por otra nos hemos acomodado, ¿no? Y yo creo que cuando te acomodas te entra el sueño. Sí, de verdad. Es decir, por la tarde, documental de la 2. Después de comer, sueño seguro, ¿no? Entonces yo creo que el despertar, lo que tú dices, es el despertar te hace ver la realidad de tu vida, la realidad de la vida de tu iglesia, de tu familia, la realidad del... No nos gusta lo que vemos. No, a mí... Preferimos una capa de cloroformo. Claro. Mejor duerme, ¿no? Porque cuando me despierto tengo que bajar con mi nieto, hacer los deberes, ayudarle a estudiar, esto, lo otro, claro, yo prefiero me quedo aquí medio dormilao, ¿verdad? Y ahí no, ni siento ni padezco. Todos tenemos esa tendencia y todos tenemos, quizás yo últimamente me ha atacado bastante, ¿no? La pereza y la fatiga, ¿no? La fatiga claro. Aunque me considero joven, pero son más de 30 años de ministerio. Claro. Esta televisión, esta radio comenzaron en el año 92, o sea, 32 años que pesan, ¿no? Pesan, claro. A veces ves poco fruto, a veces ves la dificultad, el esfuerzo, los costes, el trabajo que conlleva todo esto, ¿no? Y viene a ti a veces esa especie de cansancio, ¿no? Que puede producir y ¿qué buscas cuando estás cansado? Pues ponerte cómodo. Claro. Ponerte cómodo y... Quiero ser como los demás. Eso es, sí. Quiero ser como los demás. Que hoy les apetece venir, vienen. Que hoy no les apetece venir, no vienen. Eso. Que les apetece orar, oran. Que no les apetece orar, no oran. Yo quiero ser como los demás. Sí, pero no somos como los demás. No, al final siempre despiertas. A la realidad. Siempre despiertas y Dios te dice, Elías, ¿qué haces ahí en la cueva? Sal de la cueva. Sal de la cueva que la cueva está justo debajo del monte donde yo estoy, ¿no? Entonces, entre la cueva y mi gloria prácticamente no hay distancia y yo creo que eso es una de las cosas que el Salmo 57 nos enseña. Las cosas se pueden poner difíciles, se pueden poner complicadas, la gente puede estar contra ti, la gente puede estar persiguiéndote, buscándote las mañas para ver cómo te hacen daño, que a veces son las personas, a veces son las situaciones, ¿verdad? Pero
tienes que seguir confiando en Dios y tienes que seguir diciendo, Señor, vale, todo eso está ahí, no lo puedo negar porque es parte de la realidad, pero detrás estás tú y eso al final me va a llevar a que tú seas exaltado, ¿no? Y yo creo, como tú decías antes, creo que esto es lo principal, que Dios sea exaltado, que Dios sea el protagonista en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y si eso ocurre, tarde o temprano, como dice el Salmo 55, que lo veíamos hace un tiempo, ¿verdad? Echa las cargas sobre el Señor, ¿verdad? Y Él te sustentará, porque Él nunca dejará, o sea, Él siempre extenderá su mano hacia el justo. Esto va a estar ahí. Ahora, lógicamente, si tú te echas a dormir, pues a uno que está dormido lo mejor que hay que hacer es no dejarle ahí. Dejarle ahí, ¿verdad? Si no ronca mucho, dejarle ahí tranquilo. Y ese es el gran problema que tenemos, que sin darnos cuenta, o a veces solo nos despertamos cuando hay algo que nos interesa. Viene un salmista, viene un ministerio que nos interesa y de repente, ¡fua! Y además animamos a todo el mundo para ir. Pero para el día a día, pues preferimos dormir, ¿no? Preferimos dormir. Imagínate que cuando el Señor le dice a Lázaro, despiértate, Lázaro, y le dice, déjame 5 minutos más. Claro. ¿No? Imagínate que Lázaro no quiere salir al llamado. Willy, pues hemos reflexionado, muchas gracias. Nada. Y a vosotros os decimos, Talita Kumi, niña que estás bajo el talit. A veces somos esa iglesia que estamos bajo el manto del Espíritu Santo, pero estamos dormidos. Despierta, porque el Señor es fiel y justo. Amén. Y va a estar contigo. Que Dios te bendiga.